Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio. Sí, llegó la música que a muchos les da escalofrío. No, estamos acá con nuestra amiga periodista de Arica, newsletter del Mostrador, que todo el mundo lo espera los martes a las 8 de la mañana en punto, ahí actualizando 8:1. Llegó. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Sí, pero es información necesaria, relevante de nuestra región. Ayer compartimos una primera parte. Hoy vamos con lo que nos quedó pendiente, que era un tema de seguridad, también de elecciones. Pero antes, dos cosas. Un reconocimiento por ser 16 de octubre y también un hecho que está marcando pauta desde temprano. Vamos con saludos a los maestros de todo Chile. Es el Día del Maestro, del Profesor, de las profesoras, quienes nos enseñaron. Tú hiciste un homenaje a tus profesores. Recuerdo el de lenguaje en particular, castellano, que dijo que era el que más recordaba y que lo guió por esta senda del periodismo. Jacqueline Rotamales, actual directora del Liceo Pablo Neruda, Bicentenario. Entonces todos tenemos algún profesor. Los míos son de Iquique, son varios, la verdad, que marcaron una linda época de la educación básica. Yo estudié en la gloriosa Escuela 9, en la Escuela Santa María. Allí estudié en una escuela con número, como dicen, ¿no? La gente que hace estas diferencias de clases. Y después me fui al Liceo Académico Iquique, que en ese tiempo era particular subvencionado, que un gran colegio, la verdad. Y era como, estaban todos en experimento justamente la educación particular subvencionada. Yo partí con esos proyectos, así que sí, muy genial. Orgullosa. Sí, yo, paréntesis, aprovechar a los profesores jefes, porque no solamente es entregar conocimientos, sino también acompañar en momentos en que a veces uno está creciendo, tiene conflictos y te ayudan, en fin. Entonces yo quiero saludar, si me permite, Jimena, en tu espacio, saludar a Lucrecia Cuevas de el Jardín Infantil Gabrielita, a Rosa Otárola, que fue mi profe jefe de primero a cuarto básico en la Gabriela Mistral. Doña Rosa, sí, Lola Flores. Así era conocida. María Cristina Blanch, de quinto a octavo, también en la Escuela Gabriela Mistral, en el Liceo Pablo Neruda Nelson Hidalgo, también de primero a cuarto, y en la universidad, bueno, tuve varios profesores buenos, pero yo me quedaría con mi profesora guía de tesis, Capri Stabilo. Yo diría que ellos me han acompañado en esta también historia que uno va forjando y que finalmente uno toma decisiones, elige y son muy importantes a la larga. Así que un reconocimiento para ellos y a través de ellos a todos los profesores y profesoras en su día. Qué orgullo para ellos también tenerte como un exalumno y con el que yo imagino no han perdido contacto. Así que yo también le doy el saludo a todos los profesores, también a los profesores de mi hija que han ido marcando ciertas etapas de ella. Ya, yo sé que la educación hoy día es un tema difícil en el aula, pero hacen grandes esfuerzos. Ya a veces los papás descansan mucho en lo que puede hacer el profesor y aportan poco respecto a la formación de sus hijos. Entonces ahí se ve una colisión de problemas que se están produciendo. Así que pasemos a lo informativo. Por favor, vamos. Vamos, en la mañana. Sí. Parece que está de turno la 11CH. De nuevo. La tenemos bloqueada, pues. Uy, ¿qué pasó? Y esta vez, pero esto ya se sabía ayer. Ya tempranamente estaban los informes de riesgo de que la ruta 11CH iba a ser tomada por los sindicatos, los 3 sindicatos de Equibórax. Esto partió al golpe de las 6, 5 de la mañana con bloqueos cerca de la Cuesta del Águila, donde está la planta, y está tomada hasta esta hora, está bloqueada con unos camellones de tierra y, como le dicen los viejitos, los chonchones. ¿Has escuchado ese término? Sí, chonchón a petróleo. Claro, petróleo, y pusieron unas llamaradas ahí desde temprano, y ellos advirtieron que si llegaban los COP, que son las policías de fuerzas especiales, ahí se va a generar una reyerta. Entonces, ayer nosotros ya vimos una situación bien violenta que se produjo en Utah. Alguien me decía, delegada un poco a las autoridades de gobierno, me decía, qué triste, hay gente que hace estas reflexiones, ¿no? Que sea previo al 18 de octubre que se hubiera aplicado represión. Bueno, lamentablemente quien se toma la carretera toma ese riesgo. Hay un mandato. Hay un mandato que es ineludible. El punto es que ahí hubo una detención compleja de un niño discapacitado mental. Entonces, dentro de los 3 hombres que detuvieron, usted ve ahí un video que le dicen, es un niño, y exactamente lo detuvieron a él. Él lo conocen todos ahí en el valle, y se lo llevaron detenido. Y volviendo al día de hoy, ¿sabe por qué está tomada? Porque los sindicatos están ejerciendo una presión respecto de la autoridad política, porque se acercan 2 hitos importantes del juicio. ¿Ya? El primero es que esta semana los trabajadores y la empresa ingresaron una solicitud para que se revoque la medida precautoria que les impide
hacer operaciones en el salar, porque quieren sacar todo lo que está allí, ya que ya está acumulado, está en unas pilas y quieren sacarlo y bajarlo a Arica. Eso por un lado, bajarlo a Arica, digamos, en la planta que está ahí en la Cuesta del Ángel, bajar la Ulexita. Yeah. Y segundo, porque la próxima semana se va a producir un hecho muy importante en ese juicio. El 23 de octubre el tribunal va a tener que ofrecer una especie de acuerdo. Y si las partes están de acuerdo, podría ser que oriente el acuerdo hacia pedirle reparación y te doy la posibilidad de sacar la Ulexita, pero no trabajas más, ¿ya? O podría decirle repare y no levantar la prohibición que tiene hoy. Hay múltiples posibilidades. Ahí hay que estar como mucho ojo respecto a lo que va a hacer el Consejo de Defensa del Estado, que es el demandante. Si va a transar, en definitiva, va a hacer alguna transacción respecto de lo que inicialmente pidió. Y ahí vamos a ver si efectivamente si hay un cambio en el Consejo de Defensa del Estado, quiere decir que las gestiones políticas del delegado u otras hacia arriba surtieron efecto. Yo las veo difíciles, porque en definitiva hay como tanto acumulado de conocimiento sobre el daño y sobre estos organismos verdes que se comprometieron a impulsar esta demanda. No sé si en definitiva el Consejo de Defensa del Estado esté por bajar sus expectativas y decir, bueno, ya voy a bajar mis expectativas, no hay daño, por ejemplo. Repare o mire, sí que le voy a dar vía libre, saque todo lo que quiera. Está un poco compleja esa negociación, pero es un hecho que el día 23 de octubre le estoy adelantando incluso lo que voy a llevar en el número de aquí a Arica. Sí, el próximo miércoles vamos a estar muy atentos a lo que suceda. El próximo miércoles vamos a tener que estar muy atentos porque ese día se va a conocer una resolución probablemente de qué va a ofrecer en definitiva el tribunal a las partes. Así que estamos viviendo momentos, yo no sé si una presión así, si los sindicatos han entendido que esto está en sede judicial. Está muy difícil la maniobra porque han ido a buscar apoyo del senador Durana, que es el que ha estado muy, muy de cerca con ellos. Sí. Pero yo no sé si ese tipo de gestiones hoy, ya lo hablamos, el escenario de cruce entre la política y la justicia está complejo. Porque siempre quedan trazas y las conversaciones, las gestiones. Entonces yo no sé si hoy quiera alguien cruzar a un tribunal y decirle, ¿sabes qué? Como conocemos toda la trama de Hermosilla, que alguien le diga, ¿sabes qué? Bájeme esto, súbame esto en la sala, póngame en esta tabla, mira, viene esta empresa importante que está haciendo tal o cual cosa en Chile, fállame de esta forma. No sé si están el horno para bollos, como dicen. Sí, totalmente. Así que quizás cosas que se aguantaban hasta cierto rato o que se suponían, pero una vez que se revelan, ya el estándar de ciudadano usted sabe, la hipocresía del chileno. En un principio cuestiona el resto, pero cuando le toca a él y se puede saltarse la fila, eso es así. Entonces, yo no sé si se ha entendido ese proceso, si lo ha aquilatado la minera, porque ahí vemos un silencio de la empresa. Vemos que lanza a los trabajadores con mucha fuerza, que efectivamente están defendiendo sus intereses, pero aquí hay intereses mayores que tienen que ver también con cómo cuida el Estado del medio ambiente y cómo rinde examen, porque esto, como usted lo decía la otra vez, nos están mirando. Chile suscribe acuerdos internacionales como el convenio Ramsar. Entonces, ¿qué señal le va a dar al extranjero, a estos organismos que están vigilando que Chile se comporte bien en materia verde? Claro, totalmente. Vamos a seguir entonces esta trama judicial medioambiental. El próximo 23 habrían novedades. A propósito de lo que está sucediendo hoy en la ruta 11CH. Pero ayer nos habían quedado dos temas ahí en el tintero. Seguridad y elecciones. En seguridad, ¿qué es lo que nos trae? Mire, en seguridad hay harto problema. Y yo le voy a contar algunos hechos que han estado ocurriendo incluso alrededor de las campañas. Vamos a hacer como un enganche, un mix, ¿ya? Mire. En seguridad es cierto, han bajado los homicidios. Es cierto, eso es un hecho cierto. La estadística acompaña al Ministerio Público, acompaña a la autoridad. Pero la que no lo acompaña es que todavía tiene estancos de violencia. Todavía tiene gente portando armas de alto calibre. Y aquí le voy a agregar un antecedente. Mire, el sábado un concejal, voy a mantenerlo bajo anonimato por la circunstancia que se produce. Pero mire, me llamó un concejal muy atribulado. Me dice, Jimena, te voy a pedir un consejo. Tengo un problema. Sí, le dije, ¿cuál es su problema? Tengo unos letreros que puse en Cerro Chuño, ¿ya? Y esos letreros fueron un grupo de venezolanos a atacar a los hogares donde yo tenía donde tenía mis pancartas. Claro. Y me llevan muy, muy apesadumbradas las personas porque ellos han trabajado mucho tiempo conmigo y me dicen, concejal, ¿qué hacemos? Entonces él me preguntaba, me decía, ¿me paro ahí?
¿Me planto y los desafío? Sí, le dije yo, para que te den un balazo, ¿cierto? Entonces le dije, esa no es la medida, debes sacar los letreros porque además resguardar a la familia, pero también, ¿qué haces en una toma haciendo campaña? Dime tú. Lo hemos hablado aquí. A mí, si pudiera recorrer las tomas que hay hoy día, me gustaría ver qué letreros. Ya sabemos que el consejero regional David Zapata fue bastante honesto. Él dijo que estaba con las tomas y que él pensaba que el plan regulador era para eso, para regularizarlas. Pero ¿qué hacen otros candidatos en las tomas? Porque van a un sitio que está tomado, donde se vulneran y donde hay muchas vulneraciones. ¿Sabía usted, Cristian, por ejemplo, que la toma, usted y yo habíamos estado hablando, que la toma, por ejemplo, en Villa Frontera, nosotros nos quedamos en la etapa 3, ¿y sabe cuál es la etapa que tiene ahora? ¿Cuál? La etapa 7. 7. Calcule. Y dice que hay 2.000 personas y sabe que eso no está en prioridad de desalojo. ¿Y sabe por qué? Porque hay una priorización que ya tienen las autoridades respecto de lo que es Cerro Chuño, qué sé yo, donde hay alta criminalidad es donde van a intervenir. O sea, es probable que esa toma pase al gobierno siguiente y no haya intervención. Y le voy a contar algo más. Esa toma se acercó peligrosamente a un polvorín. Jimena, ¿qué es un polvorín? O para los auditores, es donde se guardan explosivos, pero que están certificados, que está la autoridad fiscalizadora. Y tiene una zona de resguardo algo así como de 570 metros, donde debiera no haber nada alrededor. Bueno, la toma se acercó peligrosamente y está sobre ese borde. Entonces uno dice, ¿quién permitió eso? Porque el polvorín está desde hace muchísimos años, porque efectivamente esos sectores no se poblaban, no había nada, entonces era seguro. Se volvió plenamente inseguro y hay una disputa hoy día entre bienes nacionales y ese dueño del polvorín. Creo que le caducaron incluso los permisos, pero uno dice, ya, perfecto. Pero ¿qué pasa con la toma? ¿Cuándo vamos a ver una acción? Entiendo que se están preparando algunas acciones y le voy a dar una señal a propósito de la seguridad pública. Están preparando un operativo, el primero en Cerro Chuño, que tiene que ver con una de las tomas, pero un momento, no tiene que ver con las casas, tiene que ver con uno de los predios que está alrededor y que yo le conté finalmente esta mitología que hay sobre Cerro Chuño. Usted sabe que el tren de Aragua no se instaló en las casas, pues, se instaló y esos son los que en definitiva se instaló en lo que llaman algunos el buffer, ¿no? Alrededor de que está tomado y que son esas casas, comillas, esas mediaguas que están levantadas con desechos. Una de esas tomas va a tener que ser desalojada, yo creo que en un rango, según lo que puedo conocer, de aquí a noviembre. Esa es la primera señal, pero no van por las casas. Entonces usted se da cuenta que el tema de seguridad no está resuelto, y no está resuelto ahí, porque si bajan unos venezolanos que generan tanto miedo en una persona que está viviendo tranquilamente pero está viviendo en la ilegalidad, se tomó una casa de esas contaminadas y que llega a recurrir con tanta angustia, eso quiere decir que tenemos un tema ahí pendiente. Totalmente. Va a haber que tomar carta en el asunto, resguardar a las personas, independiente que estén en un lugar irregular, pero esa ¿cómo situación... lo resguarda usted? Imagínese, eso es una tremenda interrogante, porque hoy tiene una población alrededor que se monta en la ilegalidad, que esas mediaguas están conectadas. Además, cuando uno ha ido al juicio de los gallegos, ahí uno dimensiona cómo tenían establecido, eso no estaba al azar. Montaron eso y si venía la policía podían verla desde las alturas. Si venía la policía se traspasaban a una u otra casa, tenían túneles por debajo. Entonces tenían casas de tortura. Si esto no es un sueño, no es que vimos la película Narcos, usted y yo, y nos juntamos a decir, vamos a contar una historia entretenida. Somos entretenidos, sí, pero en este caso eso es real, señoras y señores. Es real. Sucede. Todo eso que le han contado de Cerro Chuño y más. Y esto que le estoy contando fue el sábado, recientemente. Yo espero que ese concejal haya sacado esos letreros y espero que esta es una de las lecciones a los comandos que andan dispersos y juntando a estas personas, generándoles expectativas de lo que va a pasar con ellos, ofreciéndoles que van a gestionar de alguna manera que se queden. Eso es imposible, sobre todo en Cerro Chuño, que usted y yo sabemos que eso está contaminado. Es imposible vivir. Como decía Gerardo Espíndola, ahí no puede vivir un perro, porque se muere. Sí, totalmente. Hay que tener eso en vista y así que estamos al debe con la seguridad. Totalmente. Lamentablemente, mientras no pase esta ola de elecciones, la verdad que se ve bastante difícil alguna acción. Eso es complejo, ¿sabe por qué? Tener autoridades también que están buscando, por ejemplo, el delegado. Yo le decía ayer que estaba peligrosamente siendo cercado por conflictividad social. Mire, tenemos Cuya, que ayer fueron con el gabinete, la gente no quedó muy convencida con lo que le llevaron. Tenemos los agricultores de Utah, que ayer
tomaron la carretera. Tenemos a estos trabajadores de Kibórax y se ha ido subiendo la espuma. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago esta pregunta con una autoridad que está entre que me voy y no me voy, como es el delegado. ¿A quién responde? ¿Hacia dónde responden sus pulsos? Porque él va a tener que, si se va a tener que enfrentar a lo que él llama a su electorado y va a tener que darle explicaciones. Si se pone duro, pero si se queda, tenemos un tiempo que se perdió precioso de poder haber hecho cosas. O sea, llevamos 2 años con esas tomas. Alguien me dice, sí, mira, es que bienes nacionales sacó lo más fácil, pero lo más difícil no se han hecho cargo. Entonces, es complejo esto de la seguridad pública, no es fácil, no se resuelve con más carabineros. Mire, la respuesta sobre la seguridad pública ha sido siempre, mire, la gente sale y dice, más carabineros, ¿ya? ¿Y cuántos más carabineros? Y mire ahora, más carabineros, y tenemos en Rancagua que más carabineros se involucraron también en delitos. Entonces, sí, ese es como un muy buen eslogan, pero ¿cómo controlamos a la policía? De que no se manche, no se vincule al delito. Eso es súper complejo. Sí, ahí hay un tejido social, administrativo. No es fácil. Sí. La seguridad pública es un temazo. Es un temazo que le ha quedado como poncho a muchos gobiernos, no solamente a este. Sí. Han ido heredando. Entonces, eso, más carabineros, menos delincuencia, la ecuación no dio resultados. ¿Ya? Los vamos a encerrar, la puerta giratoria, y usted ve también que ahí se engarzan los jueces. Claro, no, se trata de simplificar como en un solo elemento, y la verdad que es un elemento integral. Muy complejo, y además mirar otros países sin conocer su idiosincrasia. Mire, yo he visto viajes que han estado haciendo no solamente aquí en Arica, a Medellín. Y sabe, cuando estuve trabajando con Inside Crime, me dijeron, ¿por qué van a Medellín? Me preguntaron ellos. Yo le dije, yo también te quiero hacer la pregunta, es un ejemplo. Me dicen, mire, los que viven allá, venía un colombiano. La verdad, Medellín no es el mejor ejemplo, Jimena, me dijeron. ¿Sabe por qué? Porque es una aparente taza de leche. Pero ¿sabes lo que hizo la autoridad finalmente? Y la comunidad tuvo que transar con uno de los capos. Mira. Transaron con uno de los capos para ganar tranquilidad. Entonces, en Colombia, si uno no entiende la historia, cuando se apaciguan comunidades es porque un capo ganó. No porque ganó la ley, no porque ganó la justicia. Entonces, ¿qué hacen los concejales nuestros y otros de otros países, de otras ciudades, yendo a mirar Medellín, si verdaderamente la historia que esconde es que se apaciguó la violencia porque un capo negoció con el Estado? ¿Vamos a llegar a ese modelo? ¿Nos gusta? No sé, digo yo, complejo. ¿Nos acomoda negociar con un capo para ganar tranquilidad? Bueno, es importante mirar, como dices tú, las realidades, como cuando dicen, no, hay que ver lo que está haciendo cierto presidente mano dura en una isla, y el solo hecho de ser un lugar con una isla tiene otra manera de pensar, lógico, otra historia política. Entonces no es como, voy al supermercado, saco esto de la góndola y lo voy a poner acá. Parecen estos como negocios que se arman en torno a los municipios. ¿Ha visto usted cuando Cuba se puso de moda, Colombia ahora está, México también, por el tema de turismo? Entonces uno dice, algo pasa aquí, como que estos viajes de los concejales que no tienen mucha explicación, y que vayan a mirar Medellín. La verdad, a mí me habría dado susto ir a mirarlo solamente sin tener mayor conocimiento. Hay un negocio que se monta también, hay gente que monta muy bien estos negocios, donde empieza a vender paquetes que van a mirar supuestos experimentos sociales, gubernamentales, las famosas gobernanzas que hablan, y detrás de eso hay harto que uno puede cuestionar porque no son aplicables aquí. Sí. Yo digo, vamos a ir a negociar con Satanás, vamos a ir a negociar con Landaeta, Garroche, no sé. Vamos a ir a negociar con el flaco, con el enano, y le vamos a decir, ¿sabe que usted se va libre? Ya, tomen Cerro Chuño, ahí jueguen, ¿ya? No. Pero no me molesten aquí el barrio. Sí, no sé. Sí, no hay que desentrañar justamente lo que está, no lo evidente, sino lo que está por debajo. Es bueno estudiar eso. Sí. Entonces, si vamos a hablar de seguridad pública, la verdad, yo diría que todos los pactos, todas las organizaciones políticas hoy están al debe. Más encima, tenemos hoy día horadado el sistema judicial, ya lo vemos, con corrupción, pero también la fiscalía está siendo golpeada, ¿se da cuenta? O sea, cruzaban como nada y pensaron que iban a quedar sin evidencia respecto de las conversaciones que sostenían con Hermosilla y con quién más. Esa es la pregunta. Claro, es quizás solo la punta del iceberg. Sí, hay una sola cosa que quiero decirle. Sí. Hay cosas que no se conocen del sistema hoy día penal, ¿ya? Pero hay mucha negociación también que asusta de los fiscales, sobre todo para acortar los procesos, llevarlos a juicios cortos, y a ciertos integrantes de cárteles que están ahí y que no se saben, no se conocen. Pero yo sí he tenido información sobre eso. Me han llamado un par de jueces que han estado espantados de otros lugares, no de Arica, ¿sí?, con estas transacciones que hace a veces la fiscalía con la defensoría con tal de
ahorrar tiempo, sacar rápido y cerrar los casos. Claro. Pero con el tremendo reproche de la comunidad, porque a veces se trata de casos que espantan, ¿no? Sí, totalmente. Hay que ver qué tan sustentable en el tiempo y qué tan bueno para el bien común es esos juicios abreviados, esos que acortan tanto. Nos quedan poquitos minutos y están las elecciones. Vio esto de la iluminación que se hizo ayer en la noche en el Morro, ¿no? Sí, de hecho me llamó mucho la atención. Estábamos viendo el show de la Teletón y se proyectó las luces en el Morro. Perdón. Que estaba tapando acá la pantalla, solo a todos los que están en el streaming. Que claro, estábamos viendo eso ya, Teletón 2024, en fin, y de repente apareció Arica Unido, Diego Paco, gobernador regional, Gerardo Espíndola, alcalde. Entonces, ¿cómo? ¿Voto cruzado? ¿Voto lumínico cruzado? Claro, Nos entonces, están llamando a votar por Diego Paco y por Gerardo Espíndola. Claro, como relacionándolos cuando también son como... O sea, uno en el papel es como... son contrapuntos, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasó allí? Claro, de hecho íbamos a preguntar ahí a los comandos, los equipos. Yo ya estaba preguntando. A ver, ¿qué pasó? Mire, yo pregunté ya a los liberales. Levantaron las manos. Dijeron, por aquí no, yo no pagué eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me responden así? Porque el Morro es un monumento histórico. Sí. ¿Ya? Uno no llega e ilumina y pregúntele nomás al exalcalde Paredes todo lo que le costó iluminar el Morro. La gente se olvida, ¿no? Ese fue un hito de su campaña para su reelección en su momento. Logró que el ejército lo autorizara y el Consejo de Monumentos Nacionales le iluminara el Morro. Hay gente que no se da cuenta, o muchos jóvenes que no vieron todo esto a fines de los 90, lo que se hizo. Como que ya lo tienen asumido que el Morro tiene que estar iluminado, el día que no esté van a reclamar, ¿no? Pero el Morro antes no estaba iluminado. Entonces estuve hablando con el Consejo de Monumentos Nacionales, por ahora voy a dejar en off la fuente, pero me decían que es como primera vez que se encuentran con el uso de un monumento histórico y que probablemente esto amerite requerirle al CERVEL que regule, porque efectivamente para iluminarlo de cualquier manera o su uso requiere un permiso, ¿ya? Yo no sé cómo se gestó, a mí incluso el Partido Liberal ya emitió una declaración levantando las manos, tampoco se da a conocer la productora, y en el caso de Diego Paco está pendiente. El punto es que si yo después veo que la factura la pasaron en los gastos, la verdad es que ahí me voy a endemoniar un poco, porque a mí ya me dijo un sector que no había contratado eso, y la verdad es que ha habido ciertas preguntas respecto de cuánto cuesta, a quién se lo ofrecieron, porque estuve haciendo un barrido también por algunos comandos y me dijeron, por lo menos de alcaldes, hablé como con 4 y me dijeron, ¿sabe qué? No, por aquí no pasó, ¿ya? No me ofrecieron eso y la verdad es que me habría tomado con cuidado por lo mismo, por lo que significa el Morro y estar proyectando cualquier cosa, lo que sea, porque después de esto alguien podría proyectar cualquier cosa sin permiso. Y lo otro son las aves, que también están protegidas ahí. ¿Usted sabía que el pato yeco, por eso costó mucho erradicarlo? Y porque hecho, anidan. Exacto, anidan ahí, ese es su sector de predilección, y en la medida que el Morro fue intervenido, los patos se empezaron a trasladar justamente a la plaza, ¿ya? Y ahí hay un tema de cuidado, de medio ambiente, más bien de avifauna, que está en tela de juicio. De hecho, al lanzar iluminación, tuvo harto cuidado cuando se trabajó el tema de iluminación, y aún así lo que produjo esa iluminación estable que tiene es que se trasladaron los patos finalmente a invadir las plazas que están cerca. De hecho, los que recordarán, hubo harta campaña para sacarlos porque habían generado... Usted sabe que las heces de esos patos impiden la fotosíntesis de la... Mire, me puse ya... Sí, no, pero ya, es que corresponde. Es como las abejas, dan lo mismo. La fotosíntesis de las plantitas, y por eso se van muriendo, ¿ya? Entonces, porque tapan y no tienen contacto con el sol que les permite hacer la fotosíntesis. Entonces, se hizo una campaña, fue bien resistida aquí porque era bien dura la campaña. Pues sacaban a los polluelos, sacaban a las aves, y dicen que algunos trabajadores les doblaban el cuellito a los patos y los exterminaban. Entonces, cualquier intervención ahí alrededor tiene doble faz. Tiene el tema del monumento, que no se puede llegar y proyectar cualquier cosa sobre él, y segundo, tiene el tema de las aves que están ahí, claro, que están protegidas. El hábitat de las especies que están en el sector. Usted al pato yeco no lo puede exterminar, ¿ya? Lo puede trasladar, todo, pero las aves, como los animales, son sabios, ¿no? Vuelven al lugar donde están cómodos. Es como lo mismo que los flamencos. En algún momento, si eso se repara, probablemente van a volver. Pero mientras está intervenido, esos flamencos van a estar en otro lugar, anidando y viviendo. Claro. Así que eso es lo que le puedo decir. Y de las encuestas,
Que ya no, que claro, que todas son por bajo cuerda, no se pueden publicar a esta altura ya, porque 2 semanas antes de la elección está prohibida. Sí, la difusión. exactamente. Sé que hay mucha inquietud en el gobierno respecto a lo que va a pasar con republicanos acá. Eso es lo que le puedo decir. Mucha inquietud, y yo se lo vengo diciendo. Sí. Es un fenómeno que probablemente catalice, porque uno ve que la campaña de la derecha tradicional con Raúl Gil no ha aprendido. Raúl Gil está haciendo el check, se presenta y bueno, le dijeron, y él como buen militante dijo, ya, yo voy, pero no me voy a gastar una cantidad de millones que no tengo, y segundo, no voy a hacerlo en mi estilo, y así ha sido, ¿no? Sí, sobrio. Sí. Sin altos ni bajos. Pero sí, lo que hay en los análisis de gobierno es respecto a qué va a pasar con los republicanos, si van a mantener ese 30-35% que tienen, que ganaron en su momento con el rechazo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de Estefanía Geldres y también de Carla Quepeck, porque allí hay un nicho que ha ido ganando espacio. Entonces, si la derecha tradicional no les ofrece al candidato que en definitiva reconforte el alma de la derecha, lo más probable no se van a cargar al centro nunca. ¿A dónde van a ir a buscar? Refugio, asilo. Sí. Y el tema de la disputa de los votos entre Gerardo Espíndola y Orlando Vargas es sabida, al punto que Orlando Vargas decidió salir al frente con el tema de sus antecedentes penales, decirle a través de un video, oiga, mire, digan lo que digan, aquí está mi certificado de antecedentes. Eso es muy al estilo de Iván Paredes, ¿se das cuenta? El que siempre saca documentos. Lo ha visto que es como el hombre del megáfono. En el caso de Carlos Ojeda, Iván Paredes tiene una característica. Aquí está el documento, ¿no? Eso es muy peruano y boliviano, ¿no? Los documentos, aunque el documento esté en blanco, no lo digo por Iván Paredes, pero habitualmente es eso. Sí. Pero ahora él sacó sus antecedentes penales y los dio a conocer. Quiere decir que eso está muy horquillado, que la gente le está preguntando, oiga, don Orlando, ¿es cierto que, el video que supimos y que usted y yo conocimos la semana pasada, donde ya no es el tema del narcotráfico, sino que le están diciendo, porque lo actualizaron, se da cuenta, y dicen ahora que Orlando Vargas hizo gestiones con el fiscal Guerra, ya es una cuestión más política, ¿no? Para, de alguna manera, que Waldo Zancán en su momento, el alcalde, pudiera postularse. Expliquémosles qué pasó ahí. Cortito, 2012, Waldo Zancán estaba con el juicio de aquí por cohecho, por fraude al fisco, pero también en paralelo surgió un juicio en Iquique, ¿ya? Por fraude también al fisco, cohecho, con la CONADE. Y de ese salió libre y salió absuelto. Entonces, si él hubiese sido condenado, y ese juicio lo tenía el fiscal Manuel Guerra. Entonces, lo que dice ese video es que Orlando Vargas, en su condición de diputados, le fue a preguntar al fiscal por cómo iba la causa, porque efectivamente estaban muy preocupados en ese momento que si Waldo Zancán tenía una condena, iba a llegar al juicio grande de Arica con una condena. Entonces, ¿eso qué significa? Y no iba a tener irreprochable conducta anterior, entonces le iban a tener que aplicar una pena más alta de la que tuvo. Entonces, como llegó limpio, llegó absuelto del juicio de Iquique, pudo aspirar a esa condena que le aplicaron de 4 años. Y unos meses. Claro, estamos en tierra derecha ya de las elecciones, salen estas cosas que tienen que agarran más fuerza, que además por las redes sociales se viralizan súper rápido. Entonces hay que estar atento y también sopesar esas situaciones. Hay que sopesarlas. Hay gente que le importa efectivamente, y no solamente que limpien sus antecedentes los candidatos, sino que les importa el historial, el comportamiento. Es como, si al final alguien va a acceder a un beneficio penal, lo que importa también es su comportamiento ciudadano, su compromiso, su arraigo, su forma de cómo hoy día se comporta frente a la sociedad. Entonces sí debe importar, porque hay gente que dice, bueno, pero tiene derecho a rehabilitarse, perfecto, pero eso que lo puede hacer a nivel personal. Pero ligar hoy día con fraudes, con narcotráfico, con violencia intrafamiliar, con algún delito grave, porte de armas, un homicidio. No sé, hay muchas cosas que son muy impactantes en la vida de las personas, y yo no sé si una autoridad con un peso como ese pueda llegar a ejercer y decir, bueno, mira, de aquí para adelante es otra historia. Sí. Es difícil. Sí, es importante tener eso ahí también sobre la mesa, además de, por supuesto, las ideas, las propuestas, en fin, los planes que tengan.